Bueno, muchísimas gracias a los que están y a los que se fueron. Vemos que el diálogo convoca. Nos convoca el diálogo, amigos. Aquí estamos. Bueno, a los que fueron, que vayan rápido, por favor. Bueno, vamos a trabajar un tema que es el tema de conflictos socioambientales. Creo que se ha venido recrudeciendo el tema de conflictos. Solamente entre Chile y el Perú hay 80.000 millones de dólares frenados en temas de conflictos socioambientales. Hablan de unos 300 conflictos solamente en Perú, sin contar los grandes, sino grandes, chicos, medianos, de todo tipo. Y lo que fuimos intentando hacer fue trabajar desde la Fundación Ecoconciencia, desde el año 2001 y en Tucumán desde el año 2008. Acá hay representantes de una gestión en una citrícola, y luego en Minera Lumbrera y en Ciudad de Buenos Aires y en algunas otras gestiones. Pero bien, vamos a darle, al principio la verdad que era una presentación por ahí demasiado artística para el concepto ingenieril, entonces al principio tratamos de ponerle algún formato ingenieril para que podamos entender a veces la presentación. Bien. Primero entonces vamos a dar una zona que va a ser la filosofía, que es lo que nos inspiró, hacia dónde vamos, cómo está enmarcado, luego cómo fue la investigación y de qué se trató la investigación, el sistema en sí mismo, y después el tema más complejo, que es el tema de comunicación o el cableado, realmente, que es el tema para nosotros más complejo, o el quid, o la dificultad que hace a todo esto. Por último, algunos ejemplos de práctica, como para que sepan, por ejemplo, lo que se fue trabajando en Minera Lumbrera y lo que ahora estamos haciendo en el seguimiento al cierre de mina. Bien, nuestro modelo de inspiración, en principio, nos llevó a que sea Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue el principio que genera lo que fue la filosofía de la no violencia. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Que solamente cuando viene la violencia reaccionamos. Y si no, nos cuesta la reacción. Parece como que el miedo hace falta. Entonces, y Mahatma Gandhi fue uno de los primeros que generó una filosofía que nos inspiró a trabajar otro modelo, que quien va a ser nuestro mayor fuente de inspiración va a ser Mandela, porque va a generar una potenciación de energías a partir de los opuestos. O sea, amigos y enemigos juntos y ganan un mundial, como dice la película Invictus. Pero más allá de eso, genera una nación, genera un país que fue histórico a partir de este Mandela, que en vez de reaccionar por lo instintivo que hubiera sido la venganza, genera algo mucho más glorioso, que fue esta potenciación de capacidades que tiene que ver con generar esa sumatoria de los opuestos. Y esta fue la inspiración que nos dio en el año 94 en la Universidad para la Paz, en Costa Rica. Costa Rica, el 1 de diciembre de 1948, le declara la paz al mundo. En esa declaración de paz se desmilitariza. Y cuando le declara la paz, después se hace una escultura. Y recuerdo yo entrando a la Universidad para la Paz con esta escultura que dice: dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo jamás será soldado, donado por una madre japonesa que había perdido a su hijo, obviamente, a la Universidad para la Paz, a Costa Rica. Así van a hacer algo que es una reflexión. Agujeros negros y conflictos socioambientales. ¿Qué tienen en común? Una energía concentrada. Esta energía concentrada puede ir para el lado del tánatos, de la muerte, como ir para el lado del eros, del amor. Y va a ser nuestra misión, concretamente, nuestra misión, transformar el conflicto en energía solidaria. O sea, esta energía, ¿a dónde la vamos a estar aplicando? ¿Y cómo hacemos para que eso se transforme hacia otro lugar? ¿Cómo hacemos, entonces, para poder tener una mirada diferente, un punto de vista que esté fuera del punto de vista tradicional? ¿Cómo podemos mirar desde otro lado y poder hablar desde acá quizás? Quizás podamos ver que no siempre el punto de vista que queremos y el que tenemos que buscar sea el punto de vista que estamos acostumbrados para encontrar soluciones diferentes. Ahí entonces cuando nos empezamos a pensar que quizás
había que estar buscando otras formas, pero también una invitación a gobiernos y a empresas. ¿Por qué reaccionan ante el miedo? ¿Por qué necesitas que te haga el piquete para que reacciones? ¿Y por qué te cuesta reaccionar ante el diálogo? ¿Y qué pasa si generamos algo pidiéndole también a empresas y a gobiernos que la reacción, que el premio sea una nueva forma de comunicación? Veamos qué nos pasa, por qué reaccionamos diferente. Primero, sepamos algo, ¿no? Habrá conflicto cuando dos o más partes tienen intereses que creen que son contrapuestos, no significa que lo sean. Solo tienen que creerlo, ¿no? Y está en juego no solamente los grupos humanos, sino los recursos naturales. Y habrá conflicto cuando haya un activista que lo manifieste. No siempre que hay un daño hay conflicto. Puede haber daño, puede no haber conflicto. Puede no haber daño y sí conflicto. Y dice, ¿pero cómo? Caso muy claro, Puerto Piray, Misiones. Gran daño ambiental, no hay conflicto. La gente no dice nada, no hay problema. ¿Tendríamos que no hacer nada? No. Igualmente hay que hacer, pero no significa que el daño tiene que ir de la mano del conflicto. Eso me parece que es muy claro, hay que tenerlo como concepto, ¿no? Y después no confundir ecólogo con ecologista, ¿no? Un ecólogo es un científico, un ecologista es un creyente. Entonces, vamos a ser claros. Ojo, yo fui ecologista, vamos a ser el primero que se enfrentó a Monsanto en su momento con una acción judicial en el 2001, fíjense, y a nadie de acá, nadie se ponga el pecho, ¿eh? Soy el primero, como ecologista. Vamos a tratar de entender con algo para recordar, porque si uno se acuerda de lo emocional nada más. Uno se va a acordar de aquellas cosas que son emocionales. Y si ustedes son, los que van a ser más sensibles a lo que yo digo, fueron aquellos que sufrieron bullying alguna vez. Si sufrieron bullying en el secundario, ustedes van a empezar a sentir cosas que realmente van a, por acá me pega, por acá me pega. Ahora, si ustedes eran los famosos, capaz, váyanse un poquito para otro lado porque no van a entender nada. Había una vez un pueblo que hablaba con su gobierno, esto es lo normal. Los pueblos que hablan con su gobierno, viste, el gobierno le pedía la autorización para esto, la autorización para lo otro, Robertito, dame la autorización para aquello otro, los ministros, etcétera, etcétera, hasta que un día aparece la multinacional. La multinacional lleno de plata, más plata que el gobierno, más plata que varios gobiernos. Y de pronto, el pueblo percibe que hay mucha plata, pero que parece ser que percibe como que la basura le queda al pueblo. Yo no estoy diciendo que le quede, estoy diciendo que percibe. Volvamos nuevamente con las palabras, como bien decías vos, que percibe. Lo que vamos a encargarnos a través de un sistema va a ser de empoderar a esta comunidad para que pueda hablar de igual a igual, para que pueda dialogar tanto con la multinacional como con el gobierno. Bien, la fórmula del conflicto. Esta es la fórmula de la bomba. Con esta fórmula se genera la bomba. Estado ausente, empresas sordas, generan finalmente consignas cerradas por la comunidad que se defiende y ponen cosas como sí a la vida, no a la mina. No importa si sea sostenible, sustentable, HMS, no HMS, no a la mina. Y a veces es no a la industria. Y hay hasta una corriente que es decrezcamos. Hay algunas corrientes, yo tengo una amiga que era absolutamente fanática de eso y que me llevaba a comer zanahorias a su huerto. Y me decía que solo se debía comer zanahorias aquella que se te manifieste y se te ofrezca, las que tenían el rojito afuera, y ahí podíamos arrancarlas sin culpa. Para que podamos entender el pensamiento que pueda tener cada uno. Esto es para que sepamos en un conflicto, como está el conflicto, cómo está de caliente la olla y el sapo. Vieron que el sapo, si la olla está desde que la cacerola está fría, el tipo se queda, vos le pones el fuego y se muere. No se da cuenta cómo está la temperatura de la olla. En cambio, si la tirás
cacerola hirviendo, sale corriendo, o sea, no, ni siquiera entra. El asunto es cuánto está en un conflicto la temperatura del agua, porque vos estás metido. Y esto es una investigación que se hizo concretamente para saber cuál es sistemáticamente la escalada de un conflicto hasta el genocidio. Primero es la construcción de una otredad negativa. O sea, el otro son unos hippies de miércoles, estos son unos pelilargos, que no pasa nada, que no tienen nada que ver con todo esto. ¿Viste? Ese de las dos trenzas no sirve para nada. Es un imbécil. Después un hostigamiento físico ilegal, lo ven todos los famosos en los secundarios y en la primaria, ¿viste? El hostigamiento, qué sé yo, no, vos quedate acá, qué sé yo, no te doy nada, el pibe queda a un costado, ¿no? El bullying. Aislamiento físico, acá no te juntás con nosotros. Nosotros somos la sociedad alfa, zeta, qué sé yo cuánto. Debilitamiento sistemático, exterminio y finalmente la realización simbótica que va a ser el relato. Que hay algunos relatos que no existió. Esto es para saber, cuando vemos un conflicto, en dónde está el agua. ¿Está en 30 grados, 50, 60? ¿Dónde está ese agua? Bien, otra de las cosas en la investigación es trabajar lo que implica los indicios de manejos de poder. Y saber que siempre que alguien tiene el poder de decisión, el otro tiene el poder de presión. Y en estos indicios de poder, ustedes se van a encontrar con que va a haber siempre, o a veces en el manejo del poder, mensajes explícitos, lo que te digo, pero hay otro mensaje implícito. Y eso te genera una incomodidad, un malestar. Y detrás del mensaje implícito hay un proyecto implícito. O sea, un poquito lo que contaba hoy Roberto, llevando un ejemplo, podría ser alguien que te está haciendo un lío, te lo está diciendo implícitamente porque quiere ganar votos para ser concejal del lugar. Ese es el proyecto implícito. Y lo que después pasa es que hay una complicidad circular porque vos no lo desnudás eso. Ayer nos pasó en una reunión comunitaria que había alguien que manejaba algo implícito y uno desnudarlo significa sacarlo afuera. Vamos a fondo, pero no en la ironía de que está en el medio la comunicación. Y a veces se permite que esto siga caldeando. ¿Quiénes son los actores? Comunidad, empresa, gobierno, y todos pierden en un conflicto. Fuerte imagen negativa, reducción en el turismo, quiebre social, clima de inseguridad, miedos. Uno decía, ¿para qué voy a ir a Andalgalá si se están todos muriendo? ¿Qué querés, que yo me muera también? ¿Que voy a ir a comprarte productos tuyos si están todos contaminados? Entonces vos podías estar diciendo ese tipo de cosas. En la investigación que vamos a ver va a ser cuáles son los miedos de esa comunidad. Acá se vio los miedos en una investigación que hice en el posgrado que hice sobre tratamiento de conflicto, los miedos que había a una mina que se iba a poner cerca de Andalgalá. Y estos eran todos los miedos. Lo más divertido de todos estos miedos, que cuando voy a corroborar alguno, este último, que parecía el más delirante, era absolutamente real. Y tuvimos que lograr y hacer una gestión para que el juez de mina realmente dara por sentado que había nulidad absoluta sobre la posibilidad de que haya una mina instalada en la plaza de ese pueblo. O sea que había algunos miedos que eran reales. Como bien decía, a veces esos miedos son reales. Conflictos, problemas con los activistas. Bueno, en 2015 hubo 185 asesinatos. O sea, no pasa que aquí criminalización de la protesta casi siempre es que se lo lleva preso o que se lo detiene un rato. Digamos, los brasileños lo matan. Chico Méndez comenzó asesinado. Honduras mataron a una, después mataron a la otra. Y hay 185 en 2015 nada más, y acá tienen los diferentes países. Fíjense, Brasil con 50 asesinados. Problemas en la empresa minera, ni hablamos, o la empresa que tiene el conflicto, todos los temas de que no tiene seguridad de inversiones, que pierde credibilidad, que no puede tener ni los reportes de sustentabilidad, ni sus acciones, ni sus cuadros de donde cotiza sostenibilidad, todo eso empieza a perder sentido, ¿no? Y bueno, y acá tienen, por ejemplo, los ataques que se le hace a una empresa. Este es un caso, de verdad, divertidísimo, unos ataques más genuinos, más, yo diría, más creativos que hubo, ¿no? Que es de una bicicleta andando por Andalgalá que dice haga patria, mate a mineros. Lo interesante de este ataque es el efecto emocional que va a causar en la gente. Ustedes dicen, ay, pero esto es un horror. No, era aplaudido este hombre.
O sea, no sé cómo lo estaban captando ustedes, porque era aplaudido este hombre. Está en Holanda, esto se viralizó por el mundo, y fue muy lindo hacer la entrevista con él, el Aldo, ¿no? Que el Aldo es un amigo, les digo, y el Aldo dice siempre, y me quisieron llevar preso. Y yo me dije, me agarraron, me esposaron, me llevaban. Y él es actor callejero, lo cual hizo la cadenza de una crucifixión, caminando lentamente por el pueblo y la gente que se sumaba haciendo un pulso. Aldo, 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 Aldo. Bueno, y así el pueblo, la emoción, todo eso es la recordación que le iba quedando a la gente para él llegar a la comisaría. Cuando llega a la comisaría, yo quiero preguntar por qué me han llevado preso. Y el comisario le dice, mire, esto es instigación al crimen. Ah, yo no sabía que usted como comisario no sabe leer, que no sabe el alfabeto, que no sabe la diferencia entre una sigla y una palabra. Esto es movimiento andalgalense, trabajadores enfrentados a empresarios mineros. Lo tuvieron que liberar. Imagínense la fiesta popular que fue eso. Esto para lo que implica protestas con mucha inteligencia y un efecto impresionante. Por supuesto, el gobierno pierde por todos lados, caída de ingresos, pérdida de imagen, crece el riesgo de corrupción, atrapado sin salida. Si protege a la empresa, pierde votos. Si protege a los votos, pierde inversión, pierde credibilidad. Bueno, de todo, la pérdida que decíamos hoy, ¿no? Y después los escraches que le hacen, ¿no? Y escraches mezclados todos juntos, donde se pone a la presidenta, por ejemplo, con la gobernadora, y se pone la Barrick en el medio, cuando en realidad en esta provincia no estaba la Barrick. No importa. El tema era cómo se hace el escrache. Y este tipo de scratch, este tipo de cosas, están nombrados en el libro de Gene Sharp, de la dictadura de la democracia, las 198 formas de protesta. Y es maravilloso. Yo después les voy a contar, nosotros tuvimos en una de las charlas, dando en Concepción, una de esas maravillosas formas de protesta, por falta de pericia, porque después ya nos tocó más. Una de ellas es, bueno, hay algunas, por ejemplo, que uno pudo controlar, que es que venga alguien rezando de rodillas, gritando, bueno, y ahí yo te debo que esa no es fácil de parar, porque es un tema religioso. Pero la que nos pasó a nosotros, vino una niñita de 16 años que te das cuenta, porque no te da la mano cuando vos entras y no te mira a los ojos, porque viene entrenada con la bomba ideológica. Y en un momento determinado pidió la palabra, y acá fue. Yo estoy sintiendo la pacha que está llorando. Ella llora a través mío y no puedo decir más nada que decir este llanto que me tiene muy mal. Y 45 minutos. Si vos la sacás, tenés 3 o 4 que te hablan de la represión y el problema. Así que era bancar los minutos que estaba la niña. El resto de los comunitarios que nos dijeron que nos iban a ayudar en ese control y no lo ayudaron. Y la niña terminó, y cuando se fue tampoco me quiso dar la mano porque ya había completado su objetivo, ¿no? Bueno, ¿cómo piensa cada uno de ellos? Bien, estado ausente. Cuando digo estado ausente, ausente, ¿no? Nosotros lo hemos visto, situaciones municipales donde en el momento que vamos a tener una mesa de diálogo, directamente nos quitan la sala, o en el mismo momento se arma otra reunión de ambiente para que no tenga lugar ese tipo de mesa de diálogo, porque por ahí también la intendencia quiere tener cierto privilegio o cierto monopolio de información con la empresa. Entonces no le gusta que la empresa se abra por ahí a la comunidad y que vea otras situaciones. La negación del otro es el deseo de que no exista, y eso es muy claro. Empresas sordas. ¿Cuáles son las etapas de las empresas? Primera etapa, negación del conflicto. No pasa nada, son 4 gatos locos. Esto. Una banderita que pusieron los muchachos, que está pintada ahí nomás. Tiene un dado tipo al lado. Pasa nada. Después empieza un poquito. La segunda etapa, la denostación. Son unos hippies que vinieron de Buenos Aires, tienen un chiconato, ¿viste? Vienen a hacerse los hippies acá, pero no pasa nada, quédate que esto se va enseguida. Y los tipos se siguen quedando y sigue subiendo la historia, sigue subiendo.
sacámelo porque te cortan la ruta, le pedís a la policía que te lo saque, sacámelo, entonces ellos empiezan a hablar de la criminalización de la protesta, por más que vos tengas totalmente legal sea lo tuyo. Tu pedido es, no, pero quiero entrar a la empresa, ¿viste? Pero es así. La cuarta etapa, están buscando guita. Están buscando guita, llévame, andá, a ver quién quiere unos mangos, ¿viste? Y alguno por ahí acepta unos mangos, no mangos, ¿viste? Pero parece que después le queda el núcleo duro, como se dice ahora. Y ese núcleo duro no pasa nada. Y aquí algunas empresas logran pasar a la quinta etapa, que es decir, ¿y ahora qué hacemos? Que es la reflexión. Solamente entre Chile y Perú, les decía hoy, hay 80.000 millones de dólares frenados por conflictos socioambientales. Argentina tiene creo que 7 provincias donde tiene prohibida la minería, y esto tiene que ver más que por conceptos científicos ni demostraciones de ningún tipo, por una cuestión de quedar bien con la creencia global de lo que teóricamente es un grupo determinado. Y la pregunta que nos hacemos es si es previsión o provisión del conflicto. Cuando digo previsión es porque uno consideraría que no debería existir. El tema es, ustedes nunca se pelearon con la mamá, con el papá, con la hermana. O sea, si somos humanos, el conflicto es parte. Si no, son máquinas. A quien nos dice que no tengo conflicto, por favor, vengan en un dron. Tenemos un dron acá en la sala, pero realmente todos tenemos conflicto. Entonces, la provisión va a ser estar entrenados para gestionarlo. Otra cosa, antes, ¿qué le pedíamos a las empresas? Y acá no hablo de minería, porque el conflicto no es propiedad solo de la minería. Es al revés, yo diría que mucho más pasa en otras empresas este tipo de cosas. Le pedíamos dar trabajo, pagar sus impuestos, producir buenos productos o servicios, pero ahora, responsabilidad ambiental, compromiso comunitario, política de respeto a los derechos humanos, responder a la agenda global, cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Están preparadas las empresas para este tipo de demanda? Yo creo que las más preparadas para esto están las mineras, porque están todas metidas en el tema de pero y otras, cuando hablas de todos estos temas, empiezan a mirar como que, ¿y esto qué es? ¿Cuál es el accionar entonces en general del activista? Va a tener, esta va a ser alguno de los inventarios del accionar de los activistas, por no poner los 198 que te dice Gene Sharp de La dictadura de la democracia. Léanlo, es una maravilla, es maravilloso, esto es un sistema metodológico de cómo derrocar a un tirano. Espectacular. Acá van a encontrar algunas de las situaciones que son todas, ¿por qué es tan teatral? Lo único que recordamos son las emociones. Aquello que es emocional es lo único que recordamos, no recordamos otras cosas que esa. Entonces, y por eso también tiene tanto efecto. Pósters también de esta forma. ¿Cuáles son los diferentes roles que adopta el ecologismo? El ecologismo, podemos poner una clasificación que da Robertson en su libro La alternativa sensata. Va a encontrar aquellos que se dedican a un estilo de vida, los que se van a una villa, a una ecovilla, a vivir, o un estilo de vida determinada, aquellos que son facilitadores para la libertad, nuevos puntos de crecimiento que hacen yoga, cooperativas industriales, nuevas formas de relacionarse, facilitadores para la descolonización, que lo que hacen es trabajar en la cabeza del otro para que se saquen el chip de adentro, creadores de paradigmas, los escritores, Raquel Carson, con la famosa Primavera Silenciosa, cuando ella, a partir de denunciarlo en un libro, entonces la gente o sea, se prohíbe el DDT porque dice concretamente que era la primavera silenciosa porque el DDT descalcificaba los huevos de las aves y literalmente rompía los huevos. Entonces se rompían los huevos, no nacerían los pajaritos, y al no nacer los pajaritos, vos ibas a tener una primavera silenciosa. Con ese tipo de golpe emocional y recordación, logras que haya un cambio científico, un cambio en la forma de ver, un cambio en lo gubernamental, y se prohíbe entonces una cosa así, una creadora de paradigmas. Estrategas de la transición, y van a estar los opositores y los de demolición. Los de demolición son aquellos que quieren absolutamente destruir, por ejemplo, las obras de arte que puedan existir, para que no te recuerden el estilo de vida traicionero y ecocida de nuestra sociedad. Sería ese tema. Entonces, dice, hay que ir y quemar a la Gioconda, hay que ir y quemar, romper las esculturas, hay que ir y quemar la historia, porque yo tengo la verdad. Y van a tener ahora cómo se va a tener que vivir de esta forma. ¿Ok? En general, la protesta está basada en estos dos, con algunas inspiraciones en esto, pero fuertemente en estos dos.
Aquí vamos a hablar entonces de cuáles son estos roles y quizás vamos a clasificar un poco en función de su capacidad negociadora, hasta dónde es posible negociar con cada grupo y hasta dónde uno éticamente dice qué tipo de grupo uno debería estar diciendo esto es posible, porque por ahí es muy fácil negociar, pero éticamente no es bueno contaminar. Van a estar los conservacionistas, que son como los primeros ecologistas, que vos podías compensar daño por una reserva. Te decían, bueno, si vos me das una reserva, nosotros no miramos tanto lo que vos estás haciendo. Van a estar el ambientalismo nacional, que te va a compensar impuestos por contaminación. El de los medios de vida, que se llama también ecologista de los pobres, va a ser aquel que tiene su cabrito, que tiene sus poquitos medios y que tiene mucho miedo de que al venir una minera o que al venir una gran compañía le pueda cambiar su forma de vida y entonces va a aceptar una compensación si está tranquilo de que si lo cambian de lugar eso no se le va a cambiar. Y este va a ser uno de los más interesantes. No va a aceptar salidas compensadas, ambientalismo por una justicia socioambiental. Exige prácticas como el consentimiento previo, libre e informado, la zonificación ecológica socioambiental, la plena participación de la población en las decisiones y quiere saber que la renta le caiga a su pueblo. Porque se habla a veces, porque se la llevaron todas. Pará, mira que llegó ahí. El mismo Heraldo me decía, Rodolfo, si en Andalgalá hubiera llegado todo lo que dieron las mineras, tendríamos los cordones de Rodocrosita. Entonces, imagínense, yo me imagino esa Andalgalá bella con esos cordones de Rodocrosita. Y eso no es un problema de que la minera no le dio los fondos, es un problema que no lo gastaron bien, porque yo me puse a investigar y he encontrado millones en consultoras para desarrollo de proyectos, que los proyectos no se hicieron, pero las consultoras se habían cobrado. No hice la trazabilidad de ese dinero. Y luego está el ecologismo profundo, yo le llamo ecologismo utópico, que la creencia es que la tierra tiene los mismos derechos que el hombre. Por lo tanto, no debe haber el concepto de eficiencia, sino de suficiencia. Mi amiga, la de las zanahorias. Y en algún caso es solo aquel ser que se te manifieste y se te ofrece a vos. Y en este caso las zanahorias que uno podía tomarlas sin culpa, porque eran las que tenían rojito arriba y habían crecido un poquito más en la tierra. En este caso no tiene negociación posible. Serían aquellos pueblos originarios genuinos, pongamos por favor, usted sabe bien, genuinos, ¿no? Porque hoy hay una cantidad de export que nada que ver con pueblos originarios genuinos. Y acá si lo ponemos es simplemente para poder poner capacidad negociadora, y esto es un poco lo más interesante que es trabajar en esta zona, y creo hasta la más ética, ¿no? Concretamente es la más ética de todas, el ecologismo por una justicia socioambiental. Si vamos a ver algunos de los grupos, tenemos el grupo del Algarrobo como uno de los grupos más duros que existen en este momento. Tenemos siempre a Heraldo como su gran inspiración, su gran fundador. Su rol es el de la oposición y creo que tiene una escala muy dura, ¿no? 4.8 uno podría estar diciendo entre la justicia socioambiental y entre la más dura de todas, que sería el 5, ¿no? La absoluta no negociación. Acá lo tenemos a Heraldo con la protesta para mí más inspiradora que hubo. Heraldo es un sociólogo de la vida, yo le digo, es un poeta. Me pone el brazo así y me hace mirar en la Conquija, nevado, en su plenitud, en su belleza más absoluta, y me dice, Rodolfo, tienes que ayudarme a crear la universidad de la contemplación. Yo creo que con esas palabras, la universidad de la contemplación, me ha dicho, porque a mí se me inundó, los ojos con lágrimas, porque realmente te emociona fuertemente eso. Claro, el tema era que no se rompía ese, porque tenía a mi señora al lado y me dice, si van a sacar el cerro ese, yo también me opongo, y ya teníamos toda la familia, estaba atrás del Heraldo. Entonces, no, el cerro no era lo que se tiraba abajo, había ese lugar atrás del cerro y era abajo, pero no importa, lo simbólico, que era lo importante, era lo que estaba diciendo el Aldito. Conocer el interés, digamos, el éxito que hay detrás de una organización activista tan fuerte como la UAC. La Unión de Asambleas Ciudadanas es una asamblea de activismo que es modelo, que es ejemplo de didáctica, de enseñanza. Yo quiero que mis chicos en la universidad aprendan como ellos enseñan el antiminerismo.
la antiminería. Enseñan con teatro, enseñan con canto, agarran a alguien y empieza a decirle, vamos a tener que hacerle una chanza y tenemos que escracharlo a tal. Entonces empieza uno, ¿y cómo se llama? Y se llama Jorlindo. Ah, Jorlindo. Entonces se sube uno y empieza a hacer un rap con Jorlindo. El otro hace una canción, el otro hace un poema y se ponen a cantar todos juntos y después sale el Jorlindo. No se quieren ir, no terminan a las 8 y se van. Están ellos creyendo que están salvando la vida, no están ni laburando ni van a la facu. Eso es lo que cambia absolutamente. Pero ¿y entonces qué te da? Diferenciarte de otra gente del pueblo, te da ser parte del grupo activista. El grupo es, por ahí tiene mucha chatura ese pueblo en general, no te da lugares, pero vos te diferenciás, porque ahora, ¿vos qué sos? Yo estoy acá en el grupo, y vos sos una caca que se dedica a matar gente, por encima te dedico a ecocida. Protagonismo, se permiten ser protagonistas de una gesta heroica. Antes yo era barrendero y ahora yo soy el que te dice a vos cómo debe ser la vida. Me convierto en gurú y vienen los chicos de la Universidad de Buenos Aires a tomar charla conmigo. Yo los voy a buscar a veces y yo me lo encuentro. ¿De dónde venís? Yo soy de la Universidad de Ingeniería, escuchen los ingenieros. Y mira, vamos a verlo, Aldo, vamos a verlo, querido, cómo no, yo no mato a mi hijo, pero bueno, vamos a verlo. Y ahí está, y el Aldo los recibe a todos, les da una charla maravillosa, todos lloran, gritan, empiezan a hacer danzas aborígenes, y bueno, ahí estamos. Convertirse en héroe, compartir el camino del héroe, es algo bellísimo. Y una vez que conociste el camino del héroe, ¿quién te baja de ahí? Entonces ustedes quieren, che, si les enseñamos que esto no era contaminante, ay, ¿vos qué querés que vaya a barrer de nuevo? Pará, tenés que generar otra cosa. Mejorar su relación social endógena, porque ahora sos mi compa. Y yo estoy bien con mis compas, los de afuera no. Somos nosotros y ustedes. Y en Andalgalá existía cartelitos, ¿somos pro o somos anti? Si vos ibas a un hotel que era pro, y después ibas con otro y te decía, estuviste en ese hotel, mira que esos son todos vendidos, ¿eh? Ah, no me digas, no sabía. No, tenés que ir lo del compa. Ah, bueno, sí. Sentirse importante, ser mediático, vivenciar la leyenda de David contra Goliat. Es lindo tener un enemigo grande. Eso, la sensación de David contra Goliat, es maravilloso. Esa empresa genial, y vos decís de todo, ¿viste? Defender el medio ambiente no es lo más importante dentro de todas las motivaciones que tiene. Está también, pero no es lo más importante. Lo que sí es sentido de vida. Compite con la iglesia, porque es darte sentido de vida. Eso es lo que hace esto. Y por eso es tan fuerte. Por eso tiene tanta vivencia. Es maravilloso ir a una actividad de ellos. Bueno, esto ya lo saben más o menos, la cantidad enorme que hay de conflictos en toda Latinoamérica. Estos son los más grandes, que lo tienen clasificado en la página web de conflictos. El sistema, dijimos, ante consignas tan comprometidas y cerradas como no a la mina, sí a la vida, el sistema que tenés que generar te tiene que dar un resultado. Es decir, o sea, te puede pasar por el sistema, tiene que tener un resultado. ¿Qué resultado para el activista? Que tiene que ser una victoria y no una derrota. O sea, yo voy a aceptar trabajar en algo y después decir, perdí, ah, no, tenía razón, ajá, no me digas. Salida digna y no humillada. Permitir transitar el camino del héroe, porque si vos me sacás el camino del héroe una vez que lo conocí, no vale, no vale. Poder decir, valió la pena la lucha. Y ser una conquista socioambiental. Para ser aprobada por la empresa dueña del proyecto, va a tener que tener una aprobación social. Para ser aprobada por el gobierno, paz social y aprobación social y permitir que el proyecto funcione para que genere trabajos e ingresos. Y para ser aprobada por la comunidad no activista, generar beneficios para la comunidad, mitigar miedos, monitorear los acuerdos logrados. Esto es simplemente etapas y esto es muy común, todo lo que uno puede hacer para lo que hace una investigación. Investigar es meterse en todo lo que uno pueda para leer, estudiar y conocer, para poder conocer tanto, primero en la empresa, si esa empresa tiene capacidad de dar respuesta. Porque si no tiene capacidad de respuesta, esto se convierte en un manejo del otro. Entonces, si no tiene capacidad de respuesta, que se quede con el conflicto. Si tiene capacidad de respuesta y hay una ética de fondo, entonces vas a ayudar a ¿qué? A comunicarse, a darle voz.
Y vamos a trabajar con algo que después van a ver, lo más delicado, que son los conectores emocionales. Entonces muchas veces trabajamos con algunas cuestiones que tienen que ver con emocionales, como lo que les conté de una metáfora del gigante, porque ustedes se ríen, lo ven y se acuerdan después de por qué era una cosa por el estilo. A veces decir vamos a la guerra, como en uno de los conflictos antimineros que se votó si había que armarse. Se vota si el pueblo debía armarse, porque ya no había más lugar. Por suerte ganó que no se iban a armar. Pero este tipo de cosas, la pregunta era, un día después de la guerra, como dice Loen, si después de la guerra existe un día, te tomaré en mis brazos y haremos el amor. Si aún después de la guerra tengo brazos, y si después de la guerra todavía existe el amor. A ver, si existimos. Y siempre te dicen, tengo posición tomada. La posición tomada es algo feudal, les diría yo, es estar detrás de una cada vez un murallón cada vez más grande. Y lo único que hacía yo para irme al otro lado, en vez de generar un puente, era tirarle la pared abajo con fuerza, con violencia, y eso es el aprendizaje en el tiempo. Posición tomada era generar cada vez más energía, en generar murallones en vez de construir puentes de entendimiento, que es lo que uno va a tratar siempre de hacer. Y entonces generamos un concepto que va a ser que en este caso, la negociación va a ser una danza de las diferencias. Una danza de las diferencias, decimos, donde puede haber idas, vueltas, cortes, quebradas, vamos para adelante, vamos para atrás, pero lo importante es la voluntad de bailarla, la voluntad de sentarse. Me pregunto, porque ustedes vieron, cuando ustedes hacen un curso de negociación, hablen de todas las técnicas y los intereses sentados a la mesa. Esto es más o menos como comprarte un Kama Sutra o comprarte un libro de cómo bailar. A ver, ¿por qué no me lo dijeron cuando era chico? Porque la pregunta que yo me hago ahora, y a mí no me decía que sí, no quería ni bailar. Entonces enseñame a ver cómo hacía para que me diga quiero bailar. Todo el resto lo podía saber, pero si vos no empezás con que quiere bailar, porque cuando yo voy a una reunión que teóricamente creía yo que era científica de conflictos, y no era de conflictos, en esa reunión había una grandísima cartel que decía, el enemigo es el diálogo. Entonces, si vos partís de esa base, Universidad General Sarmiento, octubre del 2014, en el primer encuentro de conflictos, que en realidad era una feria donde estaban todos los conflictos uno al lado de otro con mesitas, ¿no? El enemigo es el diálogo, inmenso, grandote así. Bien, entender entonces que en nuestro cerebro, el cerebro reptil tiene 500 millones de años, el mamífero 200 millones de años, y la corteza cerebral, aquella única, el bebé de pecho, que nos permite discernir, razonar y generar paz, tiene 200.000. Y si ustedes hacen un electro y se fijan hacia dónde van más las comunicaciones, van desde lo reptil a la corteza, y no de la corteza tanto a lo reptil. O sea, nos domina lo emocional. Es mucho más difícil generar paz. Mucho más difícil generar paz que generar violencia. Lo instintivo, lo que nos sale, es darle una piña al otro. Pero tratar de eso, a veces contenerlo, para dialogarlo, eso es mucho más complejo, es mucho más heroico generar paz que el otro. El otro es lo que te sale. Y encima, si vos lo contenés, que socialmente es lo mejor, te estás comiendo a veces hasta un problema interno, porque se te genera alguna enfermedad, porque estás conteniendo una emoción. Entonces fíjense lo difícil que implica el tema emocional. Bueno, esto vamos a seguir adelante porque es muy común para todo lo que estamos hablando. Vamos a ir a algo más complejo. La característica de una mesa de diálogo para nosotros es diversidad de voces, garantizar transparencia, garantizar seguridad y 3 pasos: mitigación de miedos y explicación de procesos, negociación de los beneficios y el pacto del monitoreo. Para luego seguir a un último que va a ser todo lo que tiene que ver con monitoreo de los pactos asumidos y monitoreo de las obras asumidas para realizar. Porque ya ha pasado, y en Perú mucho, de que se ha llegado aquí y después lo pactado no se ha cumplido. Bien, una utopía es que
La transparencia nosotros la vemos hacia la empresa y hacia los municipios. Primera reunión en Concepción, nos dice la gente de Concepción, mirá, a esto de la minera los odiamos, pero te puedo jurar que esto que me estás mostrando, creo que alguna vez vamos a poder hablar con ellos. De aquí para acá, no lo creo nunca. O sea, no tenía la más mínima esperanza de que eso se pueda dar. Y ahora vamos al tema más complejo, el cableado, la comunicación. El problema de la comunicación es que no tengo una capacidad que es la telepatía. Entonces, yo carezco de telepatía. Y ustedes tienen un problema también, tampoco tienen telepatía. Entonces, yo tengo una idea en mi cabeza que se las quiero transmitir. ¿Cómo sé que se la estoy transmitiendo? Porque yo lo primero que tengo que hacer es codificar la idea. Luego la tengo que pasar por el aire o como sea, y luego la tengo que decodificar. Ahora, cuando la voy a codificar, tengo tantos prejuicios a veces con el otro, que por ahí le estoy diciendo, ¡no te estoy gritando, no te estoy gritando, no me escuchás! Y resulta que vos no te escuchás. Y otro dice, te tengo que grabar. Eso lo habrán escuchado más de una vez, ¿no? Y a veces en las casas, ¿no? Que pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque vos no podés saber qué pasa acá. Y a veces, cuando decodificás tampoco, este es un garca, con ese pelito largo a mí no me va a joder. Si ya sabés, no, ese trajecito, vamos, ¿qué me venís a contar vos? Porque no lo conocés al otro, entonces vos decodificás lo que se te ocurre en base a tus prejuicios. ¿Y cómo te comunicas entonces? Ah, ahí está la joda, ahí está lo difícil. Entonces, construir conectores emocionales es parte de uno de los temas más delicados, complejos y difíciles dentro de la resolución de un conflicto. ¿Qué significa esto? Muy básicamente significaría compartir emociones, compartir recitales, partidos de fútbol, ir, estar con ellos, generar, amar, estar con ellos. Una vez me preguntan unos ingenieros que iban conmigo a una mesa de diálogo, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pues unos informes espectacular como un gran profesional tiene que hacer, el informe perfecto. Pero no tenían toda la respuesta que tenían que tener de la gente. Entonces yo le digo, es que son muy eficientes. Con lo cual los ingenieros se sintieron como un halago. La palabra eficiencia en un ingeniero es como un bálsamo. ¿Viste? Es un bálsamo de halago. Digo, no, dice, no, eficiente en este caso, pero ¿a qué te referís? Es que deberían tener que perder más tiempo. La palabra perder tiempo no estaba en el diccionario de ellos. ¿Qué quiere decir con perder tiempo? Boludear, le digo yo. O sea, tienen que ir con la gente y pasar tiempo, no estar de 6 a 8, quedarse un rato, hablar de la novia de Maradona, hablar de lo que pasó en el bailando, huevear. Y entonces, tremendo esfuerzo, una capacitación espectacular de los muchachos porque fueron tratando de hacer eso y se empezó a dar esa empatía a partir de esto. ¿Por qué? Porque si el otro es muy el otro, me lo como. A una vaca yo me la como. Ahora, si es la candela, la que yo crié toda mi vida, no se me va a ocurrir matarla, la candela, para comérmela. Me siento un asesino, siento una basura si hago ese tipo de cosas. Solamente por eso, una conexión emocional me permite no matarla. Y cuando el otro es muy el otro, encima una multinacional, encima vienen todos vestiditos, encima hablan todo correctito, encima te hablan todo, son todos demasiado fifí, entonces más que sabés qué bueno que está para darle a este. Bien, entendímoslos técnicamente ahora. En la rueda de las emociones podemos decir que alegría, pena, ira y miedo serían las que nos están dominando permanentemente. En esta rueda, esto es para que recuerden la película, aquellos que la vieron y se sonríen y lo disfruten. Bien, ¿qué nos pasa cuando vamos a ver una comunidad? La comunidad está en este círculo interno a veces y en esta zona, la zona de furia. Quiero dialogar contigo, querido, estoy en furia. ¡Yo quiero matarte! Entonces, cuando te quiero matar, no quiero diálogo, no tengo voz, no tengo palabra, no hay palabra ni en la furia, ni hay palabra en la pena profunda, porque tengo llanto, ni hay palabra en el pánico, tengo una angustia que me llena, que no tengo voz. Entonces, la misión va a ser cómo hago para trasladarlos de acá a una zona que sea la zona de bronca. Con la bronca
me puedo sentar a hablar quizás, empieza a haber palabra, quizás la misión, ¿cómo le doy voz a este pueblo? Acá tenemos los protagonistas, ¿no? Y entonces, en el sistema de transparencia comunitaria, primero entender que las emociones en una comunidad se van a generar por las historias vividas o escuchadas, tanto las historias que vivió el grupo en sí como las que le relataron o leyeron y las que percibieron en forma inconsciente. Ahí van a tener entonces una forma en que ellos se van a relacionar con esas historias con la compañía, por ejemplo, más la moral y concepción de lo sagrado, más la formación y educación, ¿no? Todo eso lo va a hacer formar una manera de sentir una determinada situación. Y esa manera de sentir le va a hacer tomar acciones porque somos emocionales. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Acá y acá. El sistema de transparencia va a trabajar generando nuevas historias a la historia de la comunidad, no negando las que tiene, generando nuevas historias y capacitando y formando a la comunidad, y no tocando la moral o el concepto de lo sagrado. Para saber qué es sagrado, la pregunta es, ¿qué es lo que no aceptan hacer chistes? Con la mamá no se juega, con mi hermana no se hacen chistes. Y hay determinadas cosas de la comunidad, símbolos, a los cuales no se admite el chiste. Por lo tanto, sobre eso no se toca. Y estas son algunas herramientas que se trata también para poder diluir un conflicto, porque vos estás obsesionado con la empresa y hay otra cantidad enorme de problemas ambientales que puedes tener en la zona, y entonces la dilución o diversificación, las acciones de distracción, acompañar y no enfrentar. Si viene alguien que se te viene corriendo con una idea, vos no podés irte enfrentándotele y te las tenés que correr al lado. Y por ahí tenés que putear a los mismos tipos que vos no crees por ahí que tenés que putearlo, pero tenés que acompañarlo en el principio en esa misma situación para ir ralentando el camino y después sentarte a hablar, sacarlo de la zona de furia. Si no, no hay diálogo. Darle voz a la comunidad. La furia no es voz, es furia. Es una forma. Y esto, hoy estaban hablando del lavado de cerebro, o una señora que habló del lavado de cerebro. Yo les voy a poner un ejemplo sobre lo que pasa con un parásito, el Dicrocolium dendriticum, que es el parásito del hígado de la oveja inglesa, la conducta de este parásito. Y miren lo que hace en vive en el hígado, sale por sus heces, castellano caca, y se contamina un caracol. Ese caracol va a alargarlas y va a generar sus babas de caracol, que van a vivir ahí en la baba del caracol durante un tiempo, estas larvas, que van a contaminar finalmente a una hormiga que las come, y esta hormiga va a tener 29 de ellas en su aparato digestivo, y una va a afectar a su sistema nervioso. Y ese sistema nervioso le va a hacer algo, le va a hacer ir al pasto de noche en vez de ir al hormiguero y morder un pastito y quedarse así durante toda la noche. A la mañana va nuevamente la oveja, se lo come. La pregunta, ¿quién muere? ¿La hormiga o muere el parásito? Va a ser la hormiga la que muere y el parásito se reproduce. Ahora la pregunta que nos hacemos como metáfora es, Richard Dawkins hablaba de memes como una unidad mínima de información, o sea, la idea, una idea, y pensemos, y los genes como una unidad mínima de información genética. ¿Qué pasa si memes y genes pueden tener efectos parecidos? Al igual que el Dicrocolium. El meme, la idea, ¿puede parasitar una cabeza y hacerlo ir a un suicidio? ¿Dónde el que muere es la persona, pero el meme se esparce? Esta viralización que hablaban ustedes. Obvio, lo hemos visto y lo estamos viendo permanentemente. Y esto es algo más claro y más complejo, pero más gráfico, que es la mosca Pseudactium curvatus, que va a ser una mosca que va a parasitar, va a poner un huevo en la cabeza de la hormiga colorada y le va a cambiar una función. La va a llevar a un lugar solitario, ahí va a perder por unas enzimas sus extremidades, y finalmente va a perder la cabeza, porque la larva le comió la cabeza. ¿Y por dónde va a salir la nueva mosca? Por la boca.
no le lavó la cabeza, le comió la cabeza y van a ser por la boca. Entonces el meme no solo va a sobrevivir, sino que se va a esparcir. Y es ahí donde yo puedo graficar lo que esta señora hablaba cuando te preguntaba sobre el tema lavado de la cabeza. Entonces, la situación de cómo trabajar esto, y son temas emocionales. Los ejemplos de práctica, como que ahora podemos saber cómo funcionó en algunas cuestiones estas, y podemos por ahí tenerlos un poquito más en claro, ¿no? Este es algo histórico, la solicitud de mediación que hace la Comunidad de Concepción a la Fundación Ecoconciencia en el 2013, donde ellos, como les comento que las primeras reuniones no son simpáticas, donde nos vamos a sentar en una mesa, no, nos tirábamos piedras, nos tiramos de todo, que te voy a quemar la zona de acá, no sabe nadie porque les quemamos todo. Bueno, todo ese tipo de situaciones fueron pasando en el momento, ¿no? La empresa vino con 5 muchachos que yo nunca supe que había unos ingenieros tan gordos y grandotes. Yo todavía quiero saber quiénes eran los gordos y grandotes, pero bueno, por lo menos tomaron ese recaudo. Piden la transparencia como valor, piden mantener un vínculo de respeto. Esto fue una negociación con ellos, ¿no? No es que fue tan... Piden la búsqueda de la verdad, sí a la razón, no a la presión como forma, y esto se lo mandan a la empresa. Y la empresa, esto va a ser histórico, primera vez en la historia que genera en Latinoamérica un contrato de transparencia, desde una empresa y una comunidad va a firmar este compromiso de transparencia. Este compromiso de transparencia van a ver después qué connotaciones tuvo en el tiempo. Acá van a tener parte de la comunidad monitoreando en una catástrofe ambiental que no tuvo que ver directamente por ahí la empresa en sí mismo, pero bueno, la empresa colaboró en por ahí hacer algunas defensas del río, entonces fueron la gente a mirar antes y el después, ¿no? Acá van a encontrarse con que la empresa mostrando su PowerPoint, pero después la gente yendo a ver que realmente esté haciendo el mineroducto. Y acá, por ejemplo, la comunidad le decía, no, miren que el mineroducto tiene que ir más abajo porque está a 3 metros, por ejemplo. Y dice, no, pero está bien a 3 metros. No, porque acá hay más árido, están sacando árido y puede darse mucho más, que van a decir. No, está prohibido sacar árido. Bueno, pero no era que estaba prohibido, sí, pero se sacaba igual. Entonces la empresa constató que se sacara igual, miró todo eso, dijo, me parece que es lógico esto, y hizo la obra y lo profundizó creo que a 6 metros, no sé cuántos metros para abajo. La gente fue a mirar que eso ocurriera y encima, como le pidieron de que no haya pérdidas en el traspaso, generaron una nueva tecnología, la trajeron no sé de donde se hizo el mineroducto con aire solamente. O sea que se tuvo que vaciar todo el mineroducto, se enganchó con aire, al otro día salió en todas las redes. Gran pérdida en Concepción cuando se hizo la encontrada del mineroducto. Y los muchachos de Concepción, los activistas de Concepción, dicen, no, estábamos nosotros. No digas que éramos. O sea, ahí te das cuenta cómo la información se cambiaba y se decía sin saber, pero que como se suponía que iba a haber una pérdida porque se iba a desenganchar el mineroducto, que eso iba a pasar. Bueno, acá van a encontrarse con otra. Acá, cuando vamos a recorrer el mineroducto con la gente, acá en otros problemas de la comunidad, cuando hablamos de ver técnicas de dilución de la bronca, técnicas donde nos permitan ir hacia otros lados dando otras soluciones. Ellos tienen un problema de la vinaza, llevamos una tecnología que pudiera solucionar la vinaza, se hizo un trabajo con ellos y ellos mostrando la solución que podían tener en ese momento. Acá un análisis de agua, porque ellos, se me acercaba la gente del pueblo y dice, nos están contaminando, el agua está totalmente envenenada. Digo, bueno, yo tomaba nota. Y la mucama en el hotel, el agua la tenemos envenenada, no tome agua, está contaminada. Bueno, entonces un día trajimos a la UNT al pueblo. Cuando vino la UNT le pidieron que haga el análisis de agua, le pidió antes, mira, no nos corresponde a nosotros, le corresponde realmente al gobierno. Ya se lo pedimos, pero el gobierno no lo trae. Entonces, bueno, le corresponde que se lo digan al defensor. Ya se lo pedimos, pero el defensor del pueblo tampoco. Bueno, tomamos nosotros el análisis de agua y ahí se hizo el análisis de agua y finalmente se logró, a pesar de todo, que se diera un análisis de agua que lo terminó dando el propio gobierno porque nos faltó la UNT a último momento. Acá van a encontrar cuando se hizo la huella hídrica de los ingenios. Entonces van a decir, ¿por qué la huella hídrica de los ingenios? ¿Cómo puedo hablar de la huella hídrica de la minera
sin saber qué comparación tengo. Entonces no hubo ningún diálogo. Ellos pidieron de los ingenios, tuvimos que hacer una tarea de inteligencia desde la Fundación en la Secretaría de Ambiente, conseguimos toda la huella hídrica, dimos la huella hídrica concretamente con la gente. Y la gente que diciendo, uy, chango, no me va a dejar dormir, no puedo creer que el ingenio de Concepción consuma más agua que toda la minera junta. Porque se pensaba que era 100 veces más la minera que lo que podían consumir algunos de los ingenios. Acá, bueno, esta es una cuestión de reconocimiento. Se los invitó a ellos en un congreso de transparencia, en un congreso de diálogo. Nos invitaron, en el caso mío, a dar una charla. Yo estoy haciendo la representación del grito del silencio. Imagínense el estupor de los muchachos, porque estaba el ministro de Ambiente, estaba la gente de la UCA, etcétera, etcétera, y estaban en primera fila Jorge Montaldi, el Petu Palacios, estaba acá Serrano, Daniel Serrano, y acá está Ramón Arias de Concepción, en una imagen realmente insólita o increíble, ¿no? Pero esto es algo que significa el reconocimiento. La gente cuando va a un lugar, cuando es llevado, la sensación de reconocimiento es muy sanador. Acá otra situación de reconocimiento. Perdón, estamos en tiempo. Bien, ya terminamos. Sí. Acá él recibe un premio, Ramón Arias, como asociación sustentable, desde la Fundación Esperanzas Verdes, por haber sido quien instigó realmente, quien lideró un poco este tipo de cambio, y él se lo da a toda la comunidad, ¿no? Y acá lo ven, a la UNT, acá recorriendo un poco más, tomando agua del lugar donde se consideraba que era lo más contaminado, un lugar más sucio del mundo, lugar donde se prohibía absolutamente todo, y uno directamente se puso a tomar agua del DP2, donde estaba la denuncia que esto estaba totalmente contaminado, y esto está al público, digamos, cualquiera puede ir a la calle, acá puesto está al aire. ¿Tenés la foto después? Es un enanito chiquitito, es un enanito chiquitito. Bueno, acá yendo a ver al gobierno, acá haciendo la visita comunitaria a la mina, 26 personas que hacen la auditoría. Ir a visitar la mina está prohibido para el activista, es como en la guerra, en el planeta de los simios, donde los simios tienen prohibido ir a ver la parte humana. Bueno, en general el activista tiene prohibido ir a ver la mina. En este caso vinieron todos a la mina, y acá van a ver los diferentes tipos de gente, las diferentes profesiones y cuánta gente representando a quién estuvo en ese lugar, ¿no? Y acá compartiendo el lenguaje de lo impronunciable, tocando la guitarra para los amigos y compartiendo, haciendo lazos emocionales con ellos. El Petu para todos. Y esto es simplemente algunas resoluciones que son ya públicas, que dan lugar a este tipo de cosas y que nos validan, porque esto comenzó antes de que todas estas resoluciones estuvieran en vigor. Finalmente, la Agencia de Naciones Unidas, donde estoy, termina aprobando esto como una forma de didáctica para la mejora, para el objetivo 16 de las ODS. Gracias. Bueno, en consideración a la próxima ponencia, les pido por favor que seamos muy breves, 3 preguntas sintéticas, concisas, para hacerle al expositor. Gracias, Rodolfo, por la exposición. Un solo comentario. Me presentaste una foto de Andarialá en los últimos 5, 10 años, digamos, ¿no? 2010 en adelante. 2010 en adelante. Claro. Yo conocí a Andarialá hace casi 50 años. Y hay un tema, y trabajando en proyectos mineros, en lo que hoy es Agua Rica, y la empresa, que era una empresa americana, City Service, también había ganado la licitación de IMAD, años 70 a 74. Y en ese momento el no a la mina era Yankees Go Home, era el no a la empresa extranjera. Ese señor Gordo era muy claro, pero era una oposición clara, una oposición política. Pero ¿con qué nos encontrábamos quienes trabajábamos en exploración, trabajábamos en minería en todo el noroeste? Nos encontrábamos con una cultura minera sin minería. Salvo Aguilar, en esa época no había nada operando, pero todo el mundo te hablaba de la minería.
Yo no sé en qué medida ese pasado minero, que no lo fue, se diluyó. Esa conciencia minera se diluyó. Creo que tiene que estar presente en algún lado, porque la historia lo tiene y la historia no se pierde, en algún lugar queda. Y yo creo que en el tratamiento de los temas eso tiene que estar de alguna manera. O sea, nosotros vamos a sobrevivir con la minería. Y ojo, también generamos muchas expectativas que después no se cumplieron y generaron también reacciones. Pero eso es un poco lo que quería comentar. Gracias. Sí, espera que... Sí, de acá, perfecto, disculpa. Lo que dices es absolutamente cierto. En la lucha en los 70 era política, no era contra la minería. Cuando se hace el primer paro contra la minería, fue político, fue del Colorado Abelardo Ramos. Exactamente. Entonces quiero decir, realmente la lucha era otra. Lo que sí pasó en el medio, y no hay que olvidarse, que empieza la minería a gran escala y no había las tecnologías que hay ahora. O sea, en el año 90, 91, por ejemplo, mi señora estaba haciendo una militancia contra la Southern en Perú. El dique de Colas no había un tratamiento como corresponde, se tiraba muy mal todo. Acuérdense que en el 92 recién comienza todo lo que es ambiental y responsabilidad, con lo cual realmente empezó a generar un trauma y es muy cercano. Digamos, el trauma de la esclavitud en la agricultura lo hemos olvidado y es mucho peor, pero eso fue un trauma muy cercano que después, digamos, dio muy vuelta a todo esto, pero que sí creo que hay que buscarlo, como bien decís vos. Bueno, muchísimas gracias.